¿Tienen su Biblia ya? Abierta, sus cuadernos de notas. Y vamos a continuar en nuestra serie cuyo tema es entrenamiento bíblico. Recapitulando solamente un poco acerca de lo que hablamos hace 8 días, hablábamos de la crisis en el corazón de la iglesia. Hablábamos que es crucial, por ahí dicen que es mi palabra favorita, ¿cuál dijimos que iba a decir? Es vital, trascendente, entender que la iglesia no podemos medir el éxito. Corrijo, el éxito de la iglesia no podemos medirla solamente por crecimiento numérico. Eso no habla del éxito de una iglesia. Además de que el éxito pues lo da el Señor, no es el éxito del pastor o de los líderes o del programa o de la visión o la estrategia. Y recapitulando decía yo que había 2 defectos cuando queremos medir un ministerio en base al número. Y lo primero que yo decía hace 8 días es que los números por sí solo no dicen lo grande que es el ministerio. Y número 2, yo decía que nunca se considera la condición del corazón. Nunca se considera quiénes son esas personas que asisten a la iglesia. Y decía yo que no se usa la condición del corazón como un criterio válido. Pero es eso lo que valida el éxito de un ministerio. Ahora, no es el éxito de Vineyard o del pastor Daniel y su esposa Pichi. Estamos hablando de el buen término a donde Cristo quiere llevar a su iglesia. Así es de que si estamos comparando constantemente nuestros ministerios, es un error terrible. Es que la iglesia del pastor allá está mejor la alabanza. Es que la otra iglesia del pastor está más bonito el salón. Es que la otra iglesia del pastor allá su atril no nomás prende, sino cambia de color, ¿no? Y así, todo el tiempo estamos queriendo comparar y compararnos también. ¿Sabes? Es muy grande la tentación como ministro de querer compararte con otros ministerios. Es muy grande. Pero cuando entiendes que no es tu éxito, cuando entiendes que es de Cristo, entonces ya ni siquiera hay deseos de querer comparar. Ya no. Porque sería absurdo decir comparar lo que Cristo hizo allá con lo que Cristo hizo acá. Si Cristo no está dividido, Pablo decía, ¿acaso Cristo está dividido? Unos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No. Entonces, sí es muy tentador, quiero decirles, pero desgraciadamente se cede a la tentación de medir el éxito de esta manera. Y quien entra primero en este juego son los pastores o los ministros. Tenemos que mantenernos alejados de eso. Entonces, ni los números por sí solos, ni tampoco el dejar a un lado la condición del corazón. Es sumamente importante, hermanos, sumamente importante que atendamos los asuntos del corazón. Y yo los dejé con una pregunta. ¿Cuántos la recuerdan? ¿Cuántos la anotaron hace 8 días? Yo los dejé con una pregunta. Fuerte. No, fue ya al final de la prédica. Les decía yo, nos comprometeremos nosotros mismos con los temas del corazón. ¿Voy a permitir que Dios trate con mis asuntos?
Es más, necesito renovar mi mente para entender que no son mis asuntos, son sus asuntos, porque soy de Él. Hay un himno precioso, dice, ahora soy de Cristo. ¿Cómo va, Andrea? Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Ah, qué bonito. Pero de verdad soy de Él. ¿Ya le pertenezco? Entonces no son mis asuntos, son sus asuntos. Me voy a arrepentir de mis decisiones absurdas y voy a regresar al trabajo que Cristo ordenó. Y quiero empezar con esto. ¿Cuál sería la respuesta obvia a estas preguntas? Si te vas a comprometer, si te vas a arrepentir, si vas a dejar que Dios entre a los asuntos del corazón y Él los gobierne. ¿Cuál sería la respuesta obvia? No, piensa, la obvia. ¿Cuál sería la obvia? ¿Sí? Ahora, la tuya. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué sería lo obvio? Hago una pausa para que medites. Voy a abrir mis asuntos y dejar que sean ahora sus asuntos de mi corazón. ¿Sabes? Lo triste es que hoy en día lo obvio es locura. Lo obvio es absurdo. Lo obvio es extremista. Lo obvio es religioso. Lo obvio es revolucionario. Y ya nadie quiere ser así. Ya nadie quiere estar loco. Que le digan, es que es absurdo lo que haces. Ya nadie quiere ser tildado de extremista. O de religioso o revolucionario. Hay gente que dice, no, pero es que no somos Cristo. Pero tampoco la meta es ser como Cristo. Volver a lo obvio, hermanos, el día de hoy y aplicarlo de nuevo suena demasiado grande para la iglesia, suena demasiado comprometedor, suena demasiado radical como para aceptarlo. Porque nadie quiere ser parte de una revolución. Estaba yo viendo imágenes y averiguando un poquito de la Revolución Mexicana. ¿Cuál fue el origen de la Revolución Mexicana? ¿Qué pasó? ¿Reprobaron historia o qué? De panzazo. No, la independencia fue mucho antes. ¿Cuál fue el motivo de que se desatara la Revolución Mexicana? El porfiriato. La reelección de Porfirio Díaz. La gente no estaba conforme con la opresión. ¿Cómo le llaman a esos tipos de gobiernos? ¿Cómo? A eso, la dictadura. Me acuerdo cuando era adolescente, decían, la dictadura más grande no fue el porfiriato, fue el priismo. Me acuerdo de esos calores políticos. No nos corresponde hablar de política, Dios nos libre. Pero ¿por qué se detona una revolución? ¿Estás contento con tu gobierno? ¿Te has preguntado? ¿Estás contento con tu gobierno? Porque quien ha gobernado tu vida hasta hoy, ¿seguro que ha sido Cristo? Mi esposa ha estado entrevistando a sus esposas. Y en muchos casos nos damos cuenta que no siempre Cristo gobierna. Mujeres, la vía correcta es la cabeza del marido, Cristo cabeza de mi marido. ¿Alientas a tu marido a que Cristo sea su cabeza? Ay, no, pues yo, a ver, hazte un lado, baboso.
yo sé orar mejor. O como diría por ahí, calladita me veo más bonita. No, ni digo nada para no meterme en problemas. No estoy hablando de pelear, estoy hablando de animar y alentar. ¿Cómo suena esto? O sea, es revolucionario. La respuesta obvia de si me voy a comprometer o no es obvia, pero ¿quieres una revolución en tu vida? ¿Estás dispuesto a ir en contra de tu propio gobierno, de autoderrocarte y cederle los derechos absolutos a Cristo? ¿Sabes? Eso va a sacudir tu vida y eso va a sacudir esta iglesia. Eso sí va a sacudir esta iglesia. El que tú permitas una revolución en tu vida. Pero es que es demasiado grande dejarle el control a Dios. Alguien tiene que hacer las cosas. Y Dios a veces tarda mucho, pastor. Entonces, ¿quieres ser cristiano marucha? Ya sabes cuál es. El que en 3 minutos ya está. Es pura porquería, ¿va? Pero ya en 3 minutos está. No te nutre, pero en 3 minutos ya está. No. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas por medio de la palabra es un proceso largo y se requiere mucha paciencia y mucha perseverancia. Mucha. Y por eso el autor de Hebreos, nuestro versículo dice, corramos ¿cómo? O con urgencia. Como de microondas. No, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces sí, tu vida se va a sacudir hasta los cimientos. ¿Sabes por qué? Porque nos va a costar la vida cómoda. Nos va a costar la vida placentera que llevamos. Y no me refiero a la renuncia material. ¿Estás zumbando? No me refiero a la renuncia material. Me estoy refiriendo a la renuncia más dolorosa. ¿Sabes cuál es esa? La renuncia del yo. En griego, ¿cómo se dice? Ya deberían saber, siempre lo digo, hombre. Pónganse a estudiar. Ya me he dado cuenta que hay un montón de holgazanes aquí. No leen sus Biblias todavía. Después de que lo digo una y otra vez, no estudian sus Biblias. Ego. La renuncia del ego. Tengo que morir a mí mismo. Abre tu Biblia, 1 Corintios, capítulo 1. Fíjate cómo Pablo empieza esta carta. Cada vez que escuches Corintios, piensa, creyentes carnales. Siempre asócialo porque son reprimendas duras. Y fíjate cómo empieza Pablo el primer capítulo. Me encantan sus cartas porque siempre, la mayoría de sus cartas empieza hablando de la obra que Cristo hace. Efesios capítulo 1 habla de lo que Cristo hace y 1 Corintios habla de lo que Cristo hace. El subtítulo en el verso 18 es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la que la locura. Segunda vez que menciona la palabra locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahí está el extremo de los dos grandes movimientos religiosos del primer siglo. Los judíos todo el tiempo, a ver Jesús, haznos un teatrito, haznos un milagrito para que creamos en ti. Todo el tiempo los judíos querían señales. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a señales. A ver Jesús, quémate estos árboles así como Elías.
¿no? Imagínate a los fariseos, quémate a los saduceos, ¿no? Porque era su secta contraria. ¿Por qué no te quemas a los saduceos como Elías? Y entonces vamos a creer en ti. A ver, Jesús, ¿por qué no flotas, ¿no? Y así vuélanos de ida y de regreso. Y Jesús decía, ustedes no quieren señales. Son unos hipócritas porque no quieren morir al yo. No les voy a dar ninguna señal más que la señal del profeta Jonás. ¿Qué estaba hablando Jesús? Las señales no son importantes. Lo que importa es la muerte del Mesías en la cruz, la sepultura y 3, la resurrección. ¿Qué buscamos? Señales. Queremos señales. Hoy hay muchos cristianos que quieren señales para creer en Dios. No necesitas señales. Lee tu Biblia y vívela. Otra, los griegos. Ellos no querían señales, ellos querían sabiduría. No, pero pues es que como que no es suficiente, voy a meter un seminario. ¿Ah? Y luego después de ahí voy a tomar mis cursos de psicología. Y luego de ahí también voy a leer mis libros de esoterismo. Y así la gente anda queriendo llenarse de miles de cosas para querer saber mucho, pero que su vida siga siendo la misma. Estaban los dos extremos. Porque los judíos supuestamente eran creyentes que pedían señales, los griegos eran gentiles que buscaban conocimiento y sabiduría. Pero ¿qué estaba diciendo Pablo? No, ni señales ni sabiduría humana. Cristo. Ahí lo dice. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente que tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, aleluya, ¿quién es llamado aquí? ¿Sí? Pero pocos los escogidos. No, es broma. Los llamados, sí, tú y yo, así judíos como griegos. Qué increíble, porque por un lado dice, hay judíos que van a quedar excluidos, hay griegos que van a quedar excluidos, pero hay judíos y griegos que van a ser llamados también. Qué hermoso es el Evangelio, porque aquel que responde al llamado, entonces es considerado escogido. En la Nueva Traducción Viviente, ese pasaje que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En la Nueva Traducción Viviente dice, muchos son los que son llamados y pocos son los que responden al llamado. Eso significa que el que es escogido es el que respondió al llamado. Si tú no respondes al llamado, ¿de seguir a quién? ¿A las señales o a la sabiduría? A ninguno. De seguir a Cristo. Si tú no respondes a ese llamado, no vas a ser escogido. Ahí sí va a haber una exclusión, porque no es a nuestra manera. Lo está diciendo Pablo. Y Pablo empezó con esto porque él sabía lo que se iba a enfrentar en Corinto. Había ya una confusión, una carnalidad y una iglesia indulgente en Corinto. Lo que hablábamos hace 8 días. Sigo leyendo, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que sois muchos sabios según la carne. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, y aquí, ¿cuántos se identifican? Chócalas, Ray, yo también. Lo necio. ¿Cómo era lo necio? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Solo un momento, cierra tus ojos. Señor, permítenos entender esta porción de la Escritura, entender que la locura del Evangelio te plació que fuera para nosotros. Señor, estamos aquí por tu gracia, no porque seamos buenos ni perfectos, sino porque éramos necios, éramos lo vil y lo menospreciado. Señor, hoy sabemos que tú quieres exaltarte, glorificarte en nosotros. Y por eso hoy te damos gracias. Permítenos, Señor, entender esto y vivir locamente para ti. Es nuestra oración esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Para el mundo, hermanos, el que está dispuesto a renunciar a sí mismo está loco. El mundo te va a decir, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si eres hijo del rey, se te tiene que ver. Perdón, ¿no? Se me tiene que ver otras cosas. No ¿cómo dirían? El Hugo Boss, ¿verdad? A veces mi hijo está aprendiendo el Evangelio. Papá, ¿no te comprarías un Audi? ¿Sabe los carros que me gustan? Una cosa es que me gusten y otra es que me lo compren. Leí un libro hace muchos años de un hombre que Dios lo usa en las finanzas y por sus manos han pasado millones y millones y millones de dólares. Y un día alguien llegó y le ofrendió un carro, un carrazo. Él escribe en su libro este testimonio, un carrazo. Obviamente, las críticas no se hicieron esperar. ¿Se lo compró él de su bolsillo? No, porque desde un principio él establece que no es su bolsillo, establece que todo es de Dios. Ahora, si alguien viene y te regala un carrazo, hay un propósito con eso. Ahora, si te lo regalan es por algo. Ahora, él lo sabía y él escribe como testimonio y dice, es un carro que me llegó, pero así como llegó me duró un par de meses porque lo vendí para techar 3 iglesias. ¿Sí me explico? Ahora, ¿quiero un Audi? En la carne sí. ¿Necesito un Audi? No necesito un Audi. Me gusta mucho, está bonito, me encanta, de verdad. Es un carro que disfruto mucho. Le tengo mucha envidia a mi suegro. No, es broma. Ya me lo prestó una vez. Y sí, está bueno. 180. No, no es cierto. No es cierto, don Alex, es broma. Yo cuido muy bien sus carros, usted lo sabe. Es fabuloso. Ahora, si el Señor te permite administrar eso, ¿sabes? Está bien, pero hay una razón en eso. Hay una razón en eso. Y me encanta a veces el corazón de güero. Me dice, papá, ándale, que no sé qué. Y yo, güero, hay otras necesidades. Ahorita hay otras necesidades. Ahora, si en algún momento pudiera tenerlo, yo te pregunto, analiza un poco tu corazón. Si yo tuviera un Audi, ¿qué pensarías de mí? Ay, chula. ¿Sabes? No tendrías por qué pensar nada. ¿Qué te importa si traigo un Audi a acabar pronto? Punto. ¿Por qué no se ofrenda para que yo me compre un Audi? Esa es la verdad. Entonces, si me lo compro, ¿qué te importa? ¿Sí me explico? ¿Y qué te importa qué hago con él? Esa es la realidad absoluta. ¿Cierto? Ahora, de eso a que lo haga, ¿quién sabe? ¿Me podría morir sin tener un Audi? Sí, podría morirme sin tener un Audi, no me pasa nada. Para eso tiene mi suegro un Audi, porque me lo presta. ¿Ah? Es broma. Ya lo agarré, don Alex, perdónenme. No me interesa. Pero sí, no sé si te das cuenta, estoy usando estos ejemplos intencionalmente porque como seres humanos, híjole, cómo nos encanta ver y compararnos. Y tú y yo más bien, tú corres el mismo riesgo que corro yo como ministro de traducir lo que el éxito es.
Porque para el creyente carnal, el éxito lo mide en su facha, en su apariencia, en su cuenta de banco y en los carros que tiene. Para el pastor, el éxito se mide en el tipo de iglesia, el tipo de alabanza, el tipo de instrumentos y la cantidad de gente que viene a su iglesia. Pero ya hablamos que la crisis está en el corazón, no está en la facha ni en la apariencia. Ahora, creemos que Dios puede utilizar gente con recursos para el ministerio. Claro que sí. Y gracias a Dios que utiliza gente con recursos para el ministerio. Y eso es una gran bendición. Porque si no, no habría avance también en el Evangelio. Y eso es una bendición también. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque, ¿sabes? El verso 31, si tú te fijas, ese último versículo, dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabes? Va a llegar un punto en la vida del creyente cuando madura que el Señor le empieza a permitir tener más. Esa es una realidad. Cuando tú administras fielmente, y es un principio bíblico, el Señor te va a dar más para administrar. Ahora, esto nos da que pensar y que meditar. ¿Será que así como se refleja en lo material cómo administro, así también se refleja en lo espiritual cómo administro y la condición de mi vida? Sí, tiene mucho que ver. Hace poquito estábamos, es muy raro y no muy frecuente que hacemos cuentas de cuánto ingreso tenemos y cuánto nos queda. No para mí, porque ustedes saben perfectamente que estamos en pláticas y queremos comprar y en ahorro para comprar el edificio. Y cuando le conté a mi hijo, me dice, ahí está papá, ¿sí te puedes comprar un Audi? Le dije, sí, pero no me lo voy a comprar, porque necesitamos comprar ese edificio. Y porque después de ese edificio, que aunque lo compremos, ¿qué creen? Ya no cabemos. Yo no sé qué hizo Lulú, que se puso no sé si se fue a los puestos de tamales y de tacos a volantear, ¿verdad? Y ya está llena la escuela otra vez. No cabemos ya con el edificio nuevo. Pero ese dinero no me lo estoy quedando yo y no me lo voy a quedar yo. Y no me lo voy a llevar a la tumba. Y lo tengo que hablar. ¿Por qué? Porque hemos estado administrando por la gracia de Dios fielmente y el Señor nos está dando más. Y a mí me preocupa que en algún momento, y lo abro para rendir cuentas número 1 y lo abro número 2, para que ustedes también nos cuiden como su pastor y esposa del pastor y directores del ministerio, que es parte de este ministerio. Porque en algún momento se nos podría ir la cabeza. En algún momento podríamos dejar de pisar la tierra y empezar a flotar y creernos mucho. Ha pasado, sí. A pastores, sí. Todo el tiempo, sí. Pero por eso lo hablo y lo cuento aquí. Para que si al ratito me ves manejando una camioneta Mercedes-Benz, ¿sí me explico? No es cierto, no me la voy a comprar. Va a ser un Express Van, más nuevecita. Porque la que tenemos todavía funciona. Estoy bromeando, estoy probando sus corazones. Yo tengo que hablar, perdóname, lo tengo que hablar. Hay recursos en la iglesia, sí, más del que yo hubiera podido imaginar y generar por mí solo. No lo he hecho yo. No lo he hecho yo, porque yo no estudié administración. No lo he hecho yo porque no estudié psicología, porque también gran éxito del ministerio es que llegan los papás y les damos terapia psicológica, ¿verdad? No es cierto, espiritual. Y los papás dicen, es que esto es lo que yo estoy buscando. Bueno, pues gloria a Dios, si ese es el lugar que tú crees, está bien. Y por eso la gente llega y se queda, porque se están atendiendo sus necesidades espirituales. Pero la gente llega con el recurso, y 2 escuelas en la zona ya cerraron. 2 escuelas ya cerraron. Una de ellas, la más impresionante, cobraban casi el doble que nosotros y ya cerró.
A esa escuela le cabrían 400 alumnos y cerró. Fuimos a ver qué les quedaba, porque están rematando los muebles. Nos acompañó Alex y Flor. Pregúntenles la experiencia. Y como le apostaron al dinero, no te quieren agarrar el dinero, porque para ellos es un negocio vender sus muebles viejos y rotos. Y no nos trajimos nada. Y después Alex, usado por Dios, ¿sabes qué nos dijo? Amigo, no fuimos a comprar muebles, fuimos a darnos cuenta. Y fue una advertencia de Dios para que esto no te pase a ti. Así me lo dijo Alex. Yo me salí con el corazón así, de ver el lugar, y me dio tristeza. La otra casa que se rentaba de la otra escuela a 3 cuadras, hoy es un gimnasio. Un lugar en donde se bendecía a niños y donde se hacía una labor, la obra de sembrar a Cristo en la vida de niños, hoy es un gimnasio. Tengo que hablar de estas cosas, hermano. No estaba en mi guión, no sé por qué estoy hablando de esto, pero tengo la necesidad de hablarlo. Porque para hoy esta fecha, lo que mi esposo y yo hacemos después de 23 años en noviembre de casados, es una locura. Es una locura lo que hacemos. No me explico cómo. La otra vez Carol fue, ¿te acuerdas que le decías a Pichi? Es que van al revés. ¿Cómo es posible que escuelas cierren y su escuela está llena? ¿Cómo? No es mi obra, te lo prometo. Pris conoce lo desesperado, impaciente y imperfecto que soy. Ella me conoce, no es mi obra. Me queda claro, Lulú sabe las deficiencias que tengo como jefe, no es mi obra. Pero he decidido ser un loco por Cristo. Y a lo mejor sube mi esposa y chilla y dice, qué bonito es alabar, y la ves llorar y sale, y esa noche está re loca. No, sí está loca por Cristo. Eso queremos ver en ti. No queremos otra cosa más que estés vuelto loco y loca por Cristo. Porque este mundo se va a acabar, pero seguimos sumándole el lomo a lo que este mundo nos da, no a lo que Cristo nos va a dar por la eternidad. Nuestra vida se está acabando y se está desgastando en lo perecedero, donde dice la polilla y el orín corrompen, en lo corrupto, ahí estás dejando tu vida. Repito, no nos vamos a ir a un cerro, a una ermita, a orar, a esperar la segunda venida de Cristo. No. Estoy hablando que en donde estés te vuelvas loco por Cristo, causes una revolución en donde estás. Y por eso para el mundo está loco renunciar a sí mismo. Teníamos un sueño, mi esposa y yo, de tener un negocio de restaurantes, hacerlo crecer y después tener un negocio de banquetes. El Señor ya nos cumplió ese sueño. La última reunión en Thanksgiving ofrecimos un banquete para 200 personas. ¿Ganamos dinero? No. Pero Dios cumplió nuestro sueño, porque nos encanta cocinar. Y le cocinamos a los papás y a las familias de la escuela Viña. Porque el sueño que persigues no se tiene que ver cristalizado en dinero. Vuelvo y repito, y esto lo han escuchado los varones, no nos gusta estar en nuestra casa y no nos gusta servir en nuestra casa porque no vemos fruto. Pero el fruto no lo vas a ver en lo económico. Sería una miseria que tú llegaras a tu casa y le dijeras a tu esposa, ¿quieres que hable contigo? ¿Quieres que te cuente? Bueno, te voy a cobrar. ¿Quieres que pase contigo, mijo? Que juguemos al fútbol. Bueno, te voy a descontar. Cuando seas grande, de tu sueldo te voy a ir quitando, porque pues mi tiempo vale. Cuando yo voy y trabajo me pagan. Y tú quieres que yo venga y pierda mi tiempo aquí no veo fruto. No lo hablamos, pero lo actuamos y así lo vivimos. Y lo dije la vez pasada, tenemos muertos de hambre en nuestra familia espiritualmente hablando. Y eso es lo que necesitamos sembrar, y eso es a lo que necesitamos volver, y eso es loco. Pon orden en tu trabajo. Pon orden. Allá si das la milla extra. Allá si quieres ser cristiano, doy la milla extra porque me pagan horas extras. ¿Sabes? Y tontamente a veces ni horas extras te pagan. Y ahí está uno. No, es que si no pierdo mi trabajo. Perdón. Eso sí es falta de fe. ¡Qué burro! Perdón. No encuentro otra palabra. Eso sí es falta de fe. ¿Tú
crees que a un jefe mundano le va a preocupar tu familia? A tu jefe, pregúntate esto, varón, ¿a tu jefe le preocupa tu familia? Si eres empresario, ¿a tus clientes le preocupan tu esposa y tus hijos? Les vale gorro, ni siquiera piensan en ellos. Y yo te pregunto, ¿para qué tú estás trabajando? ¿Para el cliente y el jefe? No, estás trabajando para tu esposa y tus hijos. Entonces pon horarios, pon orden. Y si tu horario es de tal a tal, cúmplelo. Y si te quedas horas extras, que te las paguen. Y si no, no te quedas. Y si te corren, Dios te va a dar un trabajo mejor. Ten la fe necesaria para saber que si atiendes lo importante, Dios te va a dar lo necesario. ¿No me crees? Yo lo he visto muchas veces. Muchas. Una de ellas fue con Moy, ya se los platiqué. Tengo así para aventar para arriba. Mi esposa se las puede contar. Y Dios te manda con centavos exactos. Un día iba yo a ir a un retiro a otro estado, a un campamento de niños. Yo estaba ya a punto de renunciar. Mi esposa, en el trabajo de mi papá, él me ofreció trabajo. Llevaba ya muchos años, gracias a Dios. Habíamos hecho muchas mejoras. Ya había yo aprendido a ser responsable, porque no lo era. Mi esposa estaba embarazada de Samuel. Teníamos a Güero, Andrea y Samuel en la barriga de Pichi. Y mi papá ya estaba harto de que yo le pidiera permiso de salir los viernes temprano para poderme ir a los retiros. Me decía, ya no te puedo dar permiso, a pesar de que mi trabajo estaba hecho impecable. Y ese día me dijo, ya no te voy a dar permiso y si te tomas el día, te voy a descontar. Y yo ya sabía que yo estaba a punto de renunciar y le dije, ¿sabes qué, pa? Está bien, no tengo problema. Descuéntame, pero sí necesito ir, no voy a descuidar el trabajo está hecho, está impecable. De hecho, el que yo entrara y le ayudé a mejorar procesos, lo que antes 3 personas hacían, ahora lo hacía una sola persona, le ahorré 2 sueldos, etc. O sea, fueron mejoras importantes. Entonces yo estaba consciente que el trabajo estaba bien hecho, no estaba siendo ni descuidado, además era mi papá, ¿no? Pues me daba permiso. Y me dice, ahora sí te voy a descontar. Y cuando sacó la cuenta, me iba a descontar casi la mitad de la quincena. Me dice, ¿está bien? Digo, pues si eso es, está bien. Sí, ¿qué vas a hacer? Él sabía, siempre vivimos al día. Me dice, pues yo le dije, no pasa nada, le voy a pasar la factura a Dios. Esa fue mi respuesta. Me fui al retiro. El domingo que regresamos, no teníamos coche, nos regresaron, nos dejaron a unas cuadras de mi casa. Y a todos estos retiros que fuimos a servir, nunca, absolutamente nunca en nuestra vida nos dieron un solo centavo. Nunca nos pagaron ese servicio, nunca. Ni lo esperábamos además. Nos bajamos del coche del que nos dio un aventón, íbamos a cerrar la puerta y me dicen, Daniel, espérate. ¿Qué pasó? Toma, y me da un sobre. Te lo manda el Señor. Literal. Gracias. Llego a mi casa, nos fuimos creo que a pie incluso. Llego a mi casa, nos hincamos en el colchón para darle gracias a Dios, saqué el dinero, lo conté. ¿Cuánto crees que era? No eran ni 5 pesos más ni 5 pesos menos, exactamente lo que mi papá me había descontado. Yo no le dije nada a nadie. Y como estas tengo más, muchas. No sé si me entiendes, porque a veces, cada vez que me trepo aquí lloro. Porque lo he vivido en carne propia, la gracia de Dios supliendo a sus hijos y a sus escogidos todo lo que necesitan para el propósito que les mandó a hacer. ¿Cuándo le vas a creer a Dios? ¿Cuándo? Dios es de verdad. Cuando yo lanzo un reto, a veces me imagino, te quiero ser sincero, hermano, a veces me imagino que cuando lanzo un reto públicamente,
a veces como que me imagino como que les entre y así como que nomás mueven así la cabezota, así de, sí, pastor, sí. Así como que con la cabeza adormecida. ¿Por qué? Porque ya en la semana no veo el fruto, no veo la rendición de cuentas, no veo el apego, no veo el testimonio, el hambre. Pastor, quiero saber más. Oye, tengo esta duda, tengo esta inquietud. Me peleé con mi esposa, pero no quiero estar así. ¿Qué está pasando? Muchos de ustedes han meses que no sé nada ni de ustedes, ni de su matrimonio, ni de sus hijos. Y para muchos que no vinieron también, está grabado y espero que lo vean y me escuchen. ¿Dónde está la cámara? Por favor. Si lanzo un reto, hermanos, no viene de mí. No queremos creyentes modorros. La Biblia llama un letargo. Por eso Efesios dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. O a veces, y aquí sí no siento eso, pero podría ser el caso, a lo mejor ya en tu casa, que cuando lo queremos empezar a vivir, a lo mejor viene burla y decir: ay, sí, ¿cómo ves ser radical? ¿Sabes? No, eso ni nos afecta. De verdad estoy preocupado y ocupado. Efesios 5, te voy a decir por qué. Porque hoy quiero acabar con el remedio. Venimos hablando de la crisis, pero queremos dejar el remedio para esto. Fíjate, Efesios 5, verso 6 dice, si ya estás ahí: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Está hablando de creyentes carnales. O sea, no te asocies con gente que no quiere ser loca. No te asocies con gente que no quiere ser radical. No te asocies con gente fría que cuando llegas todo emocionado, es que ¿qué crees que Cristo? Sí, ya me pasó. Y te echan la cubeta de agua fría y te apagan la mechita. No participes, dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz, andad como hijos de luz. Y después dice, ¿por qué? Porque el fruto, lo que se va a manifestar del Espíritu Santo en tu vida es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sabes? Ahí, en ese pequeño acto y esa muestra de bondad de Dios hacia mí, cuando me suplió con centavos exactos, ahí comprobé que la decisión que yo había tomado de ir a servirle le fue agradable al Señor, porque Él me suplió. Ahí me di cuenta. Cuando tú vas a trabajar más de la cuenta y regresas a casa y te encuentras a una fiera en la casa, pleitos, hijos descuidados, sabes y estás comprobando que eso no le es agradable al Señor y que urge que hagas cambios en tu trabajo. Cuando descubres tal vez que tu hijo está en pornografía, o que anda metido con noviecitas, o que está siendo pelado con sus hermanas, entonces sabes que algo no estás haciendo bien, que no le está agradando al Señor, porque ese hijo está descuidado. ¿Sabes? Lo hablo así porque así tiene que ser, porque tenemos que andar como hijos de luz. Y si el fruto del Espíritu no es en bondad, justicia y verdad, entonces lo que estás haciendo no le agrada al Señor. Y Él dice después en el verso 11, y no participes de las obras infértiles o infructuosas, o sea que no te llevan a nada, sin ganancia, para que me explique. No participes en algo que no te va a dejar nada porque es de las tinieblas. Más bien que dice, repréndelas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, porque créeme, esto va a pasar,
todo es puesto en evidencia, todo sale a la luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mira, ese que estaba en mi corazón. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues, esto lo hemos hablado en varones, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Verso 16: aprovecha bien el tiempo, administra tu tiempo. Tu tiempo tiene que estar repartido equitativamente entre horas de descanso, horas de trabajo productivo y horas, escucha, y es aquí en donde descuidamos y no aprovechamos el tiempo, horas de sembrar en lo eterno. Y eso es tu esposa, matrimonio, tus hijos, crianza, tu iglesia, tu devoción y tu relación personal con Dios. Esa área es la que no alimentamos. Nos vamos a trabajar y queremos llegar solo a dormir porque vengo muy cansado. Eso no le agrada al Señor. Estás siendo negligente y no estás siendo buen administrador del tiempo. No seamos insensatos ni necios. Seamos diligentes y sabios, como dice este pasaje. Otra pregunta: ¿qué verdad obvia hace que los creyentes se incomoden? Es la última parte de esta predica. ¿Cuál es otra verdad obvia que nos incomoda? Yo lo decía hace 8 días, la iglesia no existe para nosotros. La iglesia no existe para sí misma. Eso nos ha hecho creer doctrinas falsas o modernas. La iglesia no es de pertenencia humana. La iglesia no le pertenece a la iglesia, ni al pastor, ni a los ancianos, ni a los hijos del pastor. Bueno, no va a heredar esta iglesia, ni Samuel, porque no le pertenecen. ¿Sí queda claro eso? Sí queda claro. Esto no es un consorcio familiar, ¿okay? No es así. Ni a los líderes. La iglesia le pertenece al único que pagó el precio, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre para redimirla. Y esto es a Cristo y solo a Cristo. Dilo conmigo: la iglesia es de Cristo y de nadie más. De nadie más. Si tú eres redimido, escucha esto: si tú eres redimido, eres la iglesia. Si tú eres la iglesia, eres de Cristo. Y si eres de Cristo, obedece a Cristo. Obedece a Cristo. Esto choca contra la mentalidad egocéntrica que nos domina a los evangélicos modernos. Es tiempo de desecharlo ya. Se cree que la iglesia se tiene que preocupar por necesidades de la iglesia y suplirlas. Gracias a Dios se puede hacer, pero no funciona así nada más. ¿Sabes cómo funciona? Si tú te alistas al ejército, no es para que el ejército supla tus necesidades, ¿o sí? Buenas tardes, señor coronel. Vengo porque dicen que aquí tienen comedor y unas camas y baño. ¿Sí? Te alistas porque entiendes que el ejército tiene una misión y un objetivo: salvaguardar la soberanía mexicana. ¿Va? Esa es la misión del ejército. Tus necesidades nunca van a estar por encima y jamás tendrán preeminencia sobre salvaguardar la soberanía mexicana en el ejército. ¿O sí? Cabo, es tiempo de ir a entrenar. Ay, coronel, espéreme. Es que me faltan horas de sueño, dormir mal. Tu necesidad está antes que salvaguardar la soberanía, que irte a entrenar.
No. Si hablo en términos humanos, y esta ilustración nos queda obvia y clara, escucha, ¿cuánto más este ejemplo para la iglesia? Cristo te compró, le perteneces a Cristo y tú formas parte de la iglesia, pero la misión de la iglesia no es suplir tus necesidades. Llegamos rotos, torcidos, vacíos, huecos. Llegamos a la iglesia, nos sanaron, nos limpiaron, nos perdonaron, nos transformaron y nos están entrenando para una misión soberana, la misión de Cristo. El tiempo que vives en esta tierra no es para cumplir tus caprichos y tus propósitos y tus sueños. Y por ahí escucho una frase satánica: que nadie te diga que no puedes realizar tus sueños. Eso es el mismo diablo, porque no naciste para cumplir tus sueños, naciste para que fueras escogido, fueras perdonado, limpiado, salvado de la muerte y ahora vivas para Cristo en esta tierra. Para eso. Y ahora sí cobra sentido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora sí cobra. Otro, porque la vida que ahora vivo en la carne, en este cuerpecito, la vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó por mí. Obvio que yo también me voy a entregar por Él y lo voy a amar. Así como el ejército tiene una misión soberana, la iglesia tiene una misión soberana. Y la misión y el objetivo de la iglesia es no poco, extraordinariamente mayor que nuestras necesidades. Gracias a Dios, aquí en la iglesia no te va a faltar nada. Y eso Cristo lo firma y lo asegura, porque Él te va, ya aprendimos eso. Te amó, se entregó por ti, te nutre, te alimenta, te santifica, te perfecciona y te da todo lo que necesitas, pero para cumplir una misión. Termino con este pasaje, 2 de Timoteo 2. No me lo inventé, aquí está. Qué hermoso versículo, porque es lo que quiero animarte, hermano. Solo es que en tu mente cambie la mentalidad. Cuando yo repito, no renuncies a tu trabajo, no me refiero a eso. A menos que fuera un trabajo así negrero que ya casi está por destruir tu matrimonio y tus hijos, obvio. ¿A cuántos de ustedes varones, no haces tu mano? Pues sé que a muchos les he dicho, habla con tu jefe. Ora y pídele: Dios, dame gracia para ir a hablar con mi jefe, decirle mi situación, decirle que yo sí vengo a trabajar y que voy a ser muy productivo y que en mis 8 horas de trabajo voy a hacer eso y más de lo que me toca para que me pueda ir a mi horario y pueda ir a estar con mi esposa y con mis hijos. Hazlo, sé valiente. Y sé productivo, obviamente también. Fíjate, verso 1, 2 de Timoteo 2:1, el título es ¿qué? Entonces Pablo sí usa la milicia como ejemplo. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto ya lo hablábamos en el proceso de discipulado, ¿se acuerdan? Formé a varios aquí, me desmayé, Milton, gracias a Dios, y Alex me cacharon con mis más de 100 kilitos. Gracias por no dejarme caer. Sigo, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En otra versión dice: ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Tú no puedes ser parte de la iglesia y vivir para ti. Escucha esto, es duro. No se puede. Simple y llano. No puedes ser parte de la iglesia y vivir para ti. No se puede.
Cristo se hace cargo de tus necesidades. ¿Qué te corresponde entonces? Entrenar, entrenar y entrenar para salir después y cumplir una misión. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida terrenal. Ningún cristiano, perdón, estoy parafraseando, ningún cristiano, hijo de Dios genuino, se enreda en los asuntos de la carne y del mundo, porque de ser así no podrá agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo compró con su sangre y lo apartó, lo santificó para un propósito. Uno no se enlista en la armada para seguir viviendo como civil. De la misma forma, no somos discípulos de Cristo para seguir viviendo como mundanos carnales. No se puede. No puedo ir y tocar al cuartel para pedir mi paga, porque les pagan muy bien. No puedo ir y pedir atención médica en los hospitales militares. No puedo ir y pedir mi ración de comida si sigo viviendo en mi casa y no me aparezco en los entrenamientos. Es obvio. ¿A quién le rindo cuentas entonces hoy como creyente? ¿A quién estoy sujeto? ¿Bajo qué órdenes me guío? ¿De quién soy subordinado? ¿Le estoy respondiendo a Cristo y estoy sujeto a mis hermanos y a mi pastor en la iglesia? Porque echar la carga para acá es muy fácil. El pastor no me habla. Pero también tú tienes orden. Sujétate a tus pastores. Vamos a seguir trabajando para que sea recíproco. Pero si no tienes la necesidad de rendir cuentas, no estás dentro de él. ¿Por qué entrenamos? Por agradecimiento. ¿Por qué entrenamos? Por convicción. ¿Por qué entrenamos? Porque necesitamos ser expertos. Y si tú no anhelas ser experto, pues nunca va a haber pasión tampoco. Por eso también se tiene que entrenar con pasión, con devoción. Así es de que para cerrar, la iglesia, Cristo suple las necesidades de su iglesia primero, para que su iglesia supla la necesidad de predicar el evangelio a toda criatura. Por eso es entrenamiento bíblico. La iglesia existe para una misión, la iglesia vive gracias a una misión. Y si la iglesia, escucha esto, va a obedecer a Cristo, entonces esta vida terrenal y carnal tiene que parar. Tú y yo no vamos a dejar de tener necesidades. Eso me queda claro. No estoy siendo insensible a tus necesidades. Siempre vamos a tener necesidades. Pero la preocupación y la prioridad que le doy a las necesidades no puede ser mayor que la que le doy a servir a Cristo. ¿Ok? Tenemos que parar eso. Porque entonces creemos que la relación con Dios solo es para recibir y nunca dar. Hay una canción muy famosa, muy bonita por ahí, Serenata Espiritual, Alfa, ¿verdad? Rolón, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? En mi vida voy a dar. Un concierto de verdad. Pero ahí dice algo de lo que estoy diciendo. No, ya no quiero. Ya no quiero cantar por cantar. Luego, para ofrecer, pero y para vivir, para decir, pero no vivir. Búsquenmela, ¿no? Es una frase ahí. Da a entender que no queremos solamente estar ahí diciendo algo que no somos, pidiendo y pidiendo. Queremos darle al Señor. Ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca dar. Esa era la frase. Ya no quiero mis labios mover para ofrecer, pero nunca dar. Uy. Para ofrecer, pero nunca dar. Fíjate, ¿qué significa que con mis labios aquí estoy?
con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por... Ahorita llego a esa parte. Aquí estoy, mi alma, ¿qué? Así se la saben. Y luego al final, tuyo soy. Y es eso. Con mis labios ofrezco, pero nunca me doy. Híjole, hermanos, analicémoslo. Te voy a dejar paz en tu corazón con esto que te voy a decir. Y el por qué sí vale la pena. Ya termino, porque siempre dicen que termino y no termino. Ya en serio. Ahora sí, la tercera es la vencida. Entonces, ¿cuál es el remedio? Número 1, entender en nuestro corazón que somos sal, que somos luz, que somos levadura, que somos ejército, que somos embajadores. Escucha, pero esa es la palabra a la que quería llegar. Que somos peregrinos y extranjeros. Si tú vives tu vida con esta verdad, eres peregrino y extranjero de esta tierra, no perteneces aquí. Los que estamos aquí sentados somos los verdaderos extraterrestres, no pertenecemos aquí. Si naciste de nuevo, ya no perteneces al mundo. Por eso debes dejar la influencia del mundo. ¿Cuál es entonces el remedio? Vamos a empezar a remediar qué clase de persona produce esta iglesia local. Porque con lo que predicamos nos alienta mucho escuchar sus testimonios siempre, quiero decírselos. Y por eso la predicación a veces es burda y brusca, podríamos decir, pero ha producido buen fruto, gracias a Dios. Y eso me anima y no quiero que te apachurres, al revés. Hablar el Evangelio claro y lo que Cristo demanda de nosotros nos ayuda a ser una iglesia que produce buen fruto. El producto o el fruto que Cristo ordenó, porque Cristo ordenó hacer discípulos, hijos obedientes. Eso es un discípulo, un hijo obediente. Gran Comisión, Mateo 28 dice: hagan discípulos y enséñenles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Jesús mismo describe a un discípulo como alguien que todo lo soporta por él, todo lo sufre por él, sufre penalidades, toma su cruz cada día, se niega a sí mismo, es obediente a él, da fruto del Espíritu, honra a Dios, agradece a Dios, tiene gozo y ama, pero además anhela ardientemente la segunda venida de él. Somos peregrinos y extranjeros. Vale la pena chambearle por él, ahí sí. Todo lo que ganes por trabajar terrenalmente vas a tener tu paga. Sí, sigue siendo diligente, pero sé buen administrador del tiempo. Y ahora empieza a trabajar fervientemente en lo eterno, porque la paga va a ser eterna. Tú trabajas en lo terrenal, recibes un cheque terrenal. Trabajas en lo eterno, recibes una paga eterna. ¿Qué te conviene más? Hagámoslo entonces. Y ya termino, porque si no me quedan 4 hojas todavía. No es cierto, ya dice aquí fin. Si tú quieres ser un cristiano saludable, que se reproduce y que ayuda a que el cuerpo crezca, ¿sabes? Sí, algunas veces yo escuché pastores decir: Cristo no te necesita. Así, ¿no? Muy tajante. Yo recuerdo alguna vez haberlo mencionado, pero después dije: pero anhela que seamos parte de su familia. No nos necesita, pero anhela. Ahora, si ya estás aquí sentado, ya dale, porque entonces sí te necesitamos. Todos son útiles para el Señor. ¿Cuántos eran necios, viles, pecadores? Chóquenlas, son útiles, le sirven a Dios. Ya cumplieron el primer requisito: ser de lo vil y menospreciado, igual que yo. Entonces ya somos parte de, vamos a reproducirnos y a crecer, y eso va a causar también multiplicación. Eso es necesario. Y sé que estamos, ay mamá, con el término, ¿va? Multiplicación, pero es la que Dios va a dar. Ya se están matando, ya, vamos a orar.
Cierra tus ojos. Fue la señal. Pastor, ya termina. Padre amado, ayúdanos a ser creyentes apasionados, locos por ti, que crezcamos saludables. Gracias por el privilegio de hablar del Evangelio y de animar a mis hermanos a dejar lo terrenal, a ser buenos administradores. Señor, que sigan siendo fieles en sus trabajos productivos, que honren a sus jefes. Señor, que sean diligentes administradores de sus negocios o de sus empresas, pero que al mismo tiempo sean apasionados, Señor, por sembrar en lo eterno, en sus esposas, en su matrimonio, en sus hijos. Señor, que haya una pasión por interesarse, Señor, por tu palabra, por descubrir las riquezas y la sabiduría y el conocimiento de Cristo, Señor, en las Escrituras. Padre, que podamos crecer y avanzar en madurez como discípulos tuyos que sabemos obedecer tu palabra. Queremos vivirla, experimentar la plenitud de ser hijos tuyos, Señor, y ayúdanos a entrenar, Señor, sin desmayar, a entrenar tomados de tu gracia para poder salir y ser sal de la tierra, ser la luz del mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y enseñarles a que guarden las cosas que tú nos has mandado. Gracias porque ese pasaje lo terminaste con una promesa diciéndonos que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso es que te honramos, te adoramos y decidimos, Señor, hoy dejarte gobernar nuestra vida y nuestro corazón, no solo de labios para afuera. Queremos ser tuyos verdaderamente. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y los que ya nos pueden sacar, vamos a despedirnos con un canto y vamos a darle gracias a Dios por su palabra el día de hoy. Vamos a despedirnos con esta canción nueva que aprendí, bueno, una de las nuevas que aprendimos. Pónganse de pie, preparen su ofrenda, su honra. Gracias a los que han estado ofrendando y que en su corazón han aportado. Les recuerdo que es un gran esfuerzo el que estamos haciendo, pagar este lugar. Ya vamos a cumplir, ya cumplimos un mes, ¿verdad? Gloria a Dios por ese mes. Ahí le echan un grito a Samuel, que es nuestro nuevo tecladista. Yo no ensayé la canción como él. Estoy muy contento, ayúdenos a orar por los adolescentes. Tenemos el proyecto, como se han ido dando cuenta, de jubilar a los rucos, ya que la chaviza esté aquí. Tenemos ahí el proyecto que se integre Lalo y Efraín también. Si alguno de sus hijos quiere integrarse, vamos a necesitar músicos. Y yo pues estoy feliz también de que este ministerio sigue creciendo. Y ayúdenos a orar para que Dios nos dé sabiduría y podamos ir delegando más cosas, porque esto me encanta. Ya saben que me encanta, pero me quita tiempo para seguir pastoreando y preparando, y es algo que anhelo en mi corazón, ya un día soltar al 100 y pronto, primero Dios. Pero ayúdenos a orar por eso. Mientras tanto, pues vamos a ser pacientes y a perseverar. Cántenle fuerte, ¿vale? Tuyo es el nombre más grande que todos